no tengo el gusto, yo soy Emilio Brito, soy el pastor de jóvenes de esta iglesia. Y el día de hoy, evidentemente, Marco no está, ni Cari. Les mandan un poderoso abrazo a todos. ¿Y le podemos subir un poquito más, Toño? Sí, gracias. Y el próximo domingo estarán con nosotros compartiendo. Mientras tanto, voy a tener de verdad la oportunidad de poder compartir un poquito acerca de la palabra de Dios con todos ustedes. Quiero empezar con una pregunta, como usualmente lo hago, y es muy sencilla. ¿A quién de ustedes le gustaría tener éxito? Ahora con más emoción, ¿a quién de ustedes le gustaría tener éxito verdadero? Hay una diferencia entre el éxito que nos ofrece el mundo y una gran diferencia entre el éxito verdadero que nos muestra Dios en su palabra. El verdadero éxito es identificar el propósito para el que Dios me ha puesto aquí. Dios planeó cosas que solamente tú puedes hacer en esta tierra y nadie más que tú. Y cuando vivimos para cumplir ese propósito y le permitimos a Dios transformar nuestro carácter para que se parezca cada vez más al de Jesús, es entonces cuando vivimos una vida verdadera, una vida plena, la que Él nos ofrece y nos promete en su palabra. Es así como logramos vivir una vida rica que nos hace sentirnos gozosos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, con esto en mente, ¿no sería buena idea perseguir el camino que Dios planeó para nosotros hacia el éxito verdadero? Este es cumplir el propósito de Dios en nuestra vida y junto con Él que nuestro carácter sea transformado para que se parezca cada vez más al de Jesús. ¿Les parece bien si nos ponemos en manos de Dios? Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has regalado un día más de vida. Te damos gracias porque estamos aquí y te quiero pedir, Padre, que abras nuestros corazones, que abras los oídos de nuestra alma, Padre, para poder escuchar tu palabra, entenderla y tener discernimiento en ella, Señor. Ayúdanos a entender cuál es el éxito verdadero que tú quieres que nosotros vivamos, Padre, y a que nuestra vida tenga un impacto en este planeta que tanto te necesita a ti. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Hay personas que han decidido ir por el éxito que ellos conocen, ¿ok? Entonces están caminando hacia ese éxito que el mundo les ofrece. Hay otras personas que han descubierto el éxito que Dios les ofrece y también están caminando hacia él. Sin embargo, en ambos casos, a veces caemos en baches, ¿no? Y no son solamente baches, son baches que están llenos de lodo, de cosas que te atrapan, que atrapan tus pies y limitan tu movimiento. Permanecen tus pies ahí atascados y muchas veces no sabemos cómo salir de esos baches. Y resulta que muchos de nosotros hemos estado atascados en esos baches, estamos en esos baches o muy probablemente lo estemos. Así que el día de hoy vamos a entender cómo romper esa inercia que te detiene para salir de ese bache donde probablemente te encuentres el día de hoy. Hay que entender para esto que hay una inercia negativa que te mantiene en reposo, que no te permite moverte, así como hay una inercia positiva que te mantiene en movimiento. Por tanto, el día de hoy, número 1 en su programa, vamos a analizar qué motiva a la gente a iniciar o reiniciar el movimiento en la dirección correcta. Y para empezar, su primer espacio en blanco nos va a sorprender un poco. Algo que motiva este movimiento es el dolor. El dolor. Mi esposa, Jennifer, sabe que hay un particular ruido en los consultorios de los dentistas. ¿Alguien de ustedes me entiende? Y para no evidenciarme ante ustedes y tener una fachada de cobarde, les voy a tener que aceptar que soy un completo miedoso para ir al dentista. Así que un día me empezaron a salir las muelas del juicio. Entonces cometí el error de irle a decir a mi esposa, ¿no? Entonces ella audazmente me conoce y sabía que yo no iba a ir a que me sacaran las muelas hasta que me estuviera literalmente muriendo de dolor. Así que ideó un plan, me tendió una trampa, así como lo oyen, una trampa. Se puso en contacto con su dentista de confianza y me dijo: Emilio, vamos a ir para que te hagan unas radiografías. Y ahí ve el ingenuo de Emilio, pensando que le iban a hacer unas radiografías para ver cómo estaban mis muelas del juicio. Sorprendentemente llegué al consultorio, me dejaron pasar rapidísimo, no tuve que esperar ni un solo paciente más. Entré como mantequilla al consultorio del doctor y cuando llegué con el doctor ya tenía su cachuchita, ya tenía su cubrebocas, tenía los guantes puestos y ya me empezaron las cosas como a oler mal. Entonces apreté los dientes, me acosté en el silloncito que tienen y el dentista me dijo: bueno, Emilio, ya que estás aquí vamos a aprovechar el tiempo. Volteó y tomó una gran jeringa para ponérmela en las encías, ¿no? Entonces, pues yo soy un miedoso con mi esposa, ¿no? Pero no ante los demás.
Ahora todos ustedes lo saben. Así que volteé a ver a Jennifer con una mirada de me las vas a pagar en algún momento. Y bien, la historia es que me sacaron las muelas del juicio. Habemos personas que no nos movemos hasta que el dolor es suficientemente grande como para motivar el movimiento. Pero bien lo podemos prevenir, ¿no es así? ¿Dolió? Poquito. Hubiera dolido muchísimo más si me hubiera esperado a que eso hubiera sido una completa desgracia. Y es de llamar la atención que tenemos que esperar muchas veces a que verdaderamente algo nos duela para motivar el cambio que necesitas en tu vida. Proverbios 20:30 nos dice: los golpes y las heridas curan la maldad, los azotes purgan lo más íntimo del ser. ¿Okay? Tranquilos, no tienen que salir de aquí a golpear a nadie para que sane sus heridas. De lo que nos está hablando este versículo es que cuando la gente sufre el dolor de las consecuencias de sus acciones, es entonces cuando comienza a transformarse, hasta que les duela. Pero la realidad es que no tenemos que esperar hasta que ese dolor sea inminente en nuestras vidas. ¿Van conmigo? Lo segundo que normalmente motiva a la gente a moverse, aparte del dolor, es la presión. Su siguiente espacio en blanco. Presión. Muchas veces hasta que no nos llega el agua hasta el cuello es cuando empezamos a nadar. Miren, tenemos el caso de Elías que nos va a ayudar un poquito a entender mejor esto. Elías, en un momento de su vida, se enfrenta a 400 profetas que están adorando a un falso dios llamado Baal. Elías, utilizado evidentemente por Dios, vence a estos 4 profetas, literalmente los elimina, y luego la reina Jezabel, que era la principal promotora de este dios, emprende una batalla contra él, ¿no? Y le dice: voy a acabar contigo, te voy a matar. Entonces Elías, después de haber vencido a esos 400 profetas, ¡pum!, sale disparado al desierto porque una mujer le dijo que lo iba a matar. Entonces Elías entra al desierto y Dios le dice que lo va a cuidar, que va a cuidar de él. Así que le dice: tienes que ir, Elías, a un arroyo que está en Kerit, y ahí los cuervos además te van a alimentar. Entonces Elías de alguna manera tenía la vida resuelta hasta cierto punto. Tenía agua que beber en una temporada de sequía inminente, y además tenía unos cuervos que lo estaban alimentando. Pero fíjense lo que pasa después en Primera de Reyes 17, 7 al 9. Dice: algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: levántate y vete. ¿Escucharon lo que acaba de decir? Levántate y vete a la ciudad de Sarepta en Sidón y quédate a vivir allá. En Hebreos 1:1 encontramos que la Biblia nos dice que Dios, antes de que Jesús viniera a esta tierra, Él se comunicaba con nosotros usando a sus profetas. Les daba los mensajes a los profetas y los profetas a su vez hablaban con el pueblo. Pero después de que Cristo viene a esta tierra, las cosas cambian. Y es ahí cuando tenemos acceso directamente a Dios. ¿Okay? Y Dios nos habla directamente a nosotros a través de su palabra, de mensajes, de canciones, de impresiones en nuestro corazón, ¿no? de sensaciones que sentimos que nos empujan a actuar de cierta manera. Pero ¿saben a partir también de cómo nos habla? Nos habla a través de circunstancias. Él utiliza circunstancias para comunicarse también con nosotros. Y hay veces que nos esperamos a que esos arroyos se sequen por completo. Y peor aún, muchas veces nos quedamos observando cómo ese arroyo se está secando, esperando que se llene solito. Muchas veces, cuando el arroyo se ha secado, es Dios quien nos está diciendo: levántate y vete. Esto ya se acabó, te tienes que mover de aquí. Pero muchas veces nos aferramos hasta que nos estamos muriendo literalmente de sed. Y miren, el problema es cuando la presión y el dolor se acaban. Porque ese dolor llega a hacerse presente y evidente en nuestras vidas cuando estamos haciendo cosas, hábitos, patrones que a Dios no le gustan, ¿no? Entonces empieza a doler y viene acompañado de la presión. Pero cuando ese dolor y esa presión empiezan a disminuir, tristemente muchas veces regresamos a retomar esos malos hábitos y esas costumbres que le desagradan al Señor. Es por eso que tenemos que estar atentos del dolor y de la presión. La número 3 es muy poderosa para movernos, es la que vamos a ver a continuación. Esta se trata acerca de una nueva perspectiva. Nueva perspectiva. Esta es cuando de pronto podemos ver las cosas de una forma completamente diferente. Algo de repente nos abre los ojos y llega un momento de claridad a nuestra vida. Teológicamente esto tiene un nombre, es una epifanía. Esto quiere decir revelación divina. Y esta tiene una función: hacernos mover en una dirección adecuada. Dios nos está mostrando ciertas cosas. Pablo nos va a ayudar a entender un poquito mejor este concepto.
Recuerden que Pablo fue el primer gran enemigo de la iglesia. ¿Se acuerdan quién fue el primer mártir de la iglesia? Un hombre llamado Esteban. A él lo matan a pedradas, ¿ok? Y el que autorizó que él fuera apedrado era Saulo, después llamado Pablo. Él estaba ahí, se dice que él estaba ahí, que él aprobó la muerte de Esteban. Así que Pablo era un gran enemigo del cristianismo. Entonces, ¿qué pasó en la vida de Pablo para pasar de ser un perseguidor, un asesino de cristianos, al cristiano más famoso de la iglesia? ¿Qué le pasó a Pablo? Tuvo una revelación. Fíjense, Pablo se va a ir a arrestar y a matar cristianos en un viaje. Y en su camino a Damasco pasa lo siguiente que encontramos en Hechos 9, 3 a 6 en su programa, le falta el 9 al capítulo, ¿ok? Entonces apúntenlo ahí, Hechos 9, versículo 3 al 6. Dice: en el viaje sucedió que una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate, otra vez encontramos esta palabra, la misma de Elías. Levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Pablo, en ese entonces Saulo, tiene una revelación. Él va en su camino y se encuentra ¿con quién? Con Jesús. Y en ese momento él entiende que Jesús quiere que él vaya en una dirección completamente diferente. Es ahí donde tenemos que empezar a encontrar las coincidencias en nuestra vida. Nosotros vamos en nuestro caminar y de repente se aparece Jesús en nuestro camino y nos dice: hey, por aquí no, tienes que tomar otra dirección, ¿ok? Él tiene revelaciones también en nuestra vida como las tuvo en la de Pablo. Pero miren, y es de llamar la atención lo que pasa en la vida de Pablo cuando Pablo le hace caso, porque bien pudo haberlo ignorado, pero Pablo obedece. Y con esta nueva dirección que Jesús le da, Pablo inicia su carrera como uno de los cristianos con mayor influencia de todos los tiempos. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que eso mismo le pasa a mucha gente, que después de un mensaje, de leer su Biblia, de un momento íntimo con el Señor, de repente tienen una revelación. Dicen: ya entendí lo que Dios quiere de mí, pero ¿y ahora qué hago? A lo mejor tú estás escuchando estas cosas por primera vez porque alguien te invitó, o tienes muy poquito en la iglesia. Si estás aquí, pregúntate lo siguiente: ¿no será que Dios está tratando de llamar tu atención? Si es así, sigue viniendo, sigue preguntando, ve a la clase de fundamentos, que es maravillosa, inscríbete a la clase de membresía para que entiendas qué es nuestra iglesia, en qué creemos, hacia dónde vamos, puedas tener un poquito de preguntas y de respuestas. Métete a un grupo pequeño, empieza a cuestionar, ¿no? Y en algún momento de tu caminar es muy probable que tengas este tipo de revelaciones. O a lo mejor no eres nuevo aquí y ya llevas un tiempo, y a lo mejor tú te preguntes: ¿y por qué yo no he tenido ninguna revelación si yo soy un veterano del cristianismo, ¿no? La revelación no se muestra igual para todas las personas. Hay personas que lo viven como Pablo, ¿no? Así de repente una luz, todo pasó y cambió, ¿no? Yo he hablado con gente que me platica y me dice: yo me convertí en cristiano en 1992, un martes a las 3 de la tarde con un día soleado, y todo cambió. Pero también conozco gente más como yo, ¿no? Mi caminar cristiano ha sido un camino largo, despacito, donde no he tenido ninguna revelación así de repente, ni con luces, ni me he caído al piso, ni nada por el estilo, ¿no? Han sido revelaciones donde Dios poco a poquito ha puesto impresiones en mi corazón, donde ha llamado mi atención, a veces disimuladamente, a veces con un simple susurro. Pero lo que es un hecho es que si es de repente y llama tu atención de esa manera, tienes que actuar. O si es despacito y con pequeños susurros en tu corazón, también tenemos que actuar. De ambas maneras tenemos que ir a la acción, ¿ok? Y esto nos lleva al punto número 2. ¿Cómo salir de ese bache y seguir mi camino? Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Su siguiente espacio en blanco es asumir la responsabilidad de tu vida. Tenemos que asumir esa responsabilidad que es grande. Así que si tú estás detenido porque en alguna área de tu vida o en varias de ellas hay cosas que están mal, hay algo que te está deteniendo para ir en el camino adecuado. Con respecto a lo que te está deteniendo, la gente tiende a dividirse en 3 grupos. Vamos a verlo rápidamente. El primero es el grupo de los acusadores.
¿no? Es la gente que busca a quién culpar de todo. En lugar de analizarse a sí mismos, son personas que siempre señalan a alguien más. No, es que él tiene la culpa, es que ella tiene la culpa, es que ellos son los culpables. Son las víctimas del universo entero. Todos conspiran en su contra. Y así han perdido trabajos, relaciones, oportunidades, pero ellos nunca tienen la culpa de nada. ¿Saben dónde empezó esta tendencia? En el primer hombre sobre la faz de esta tierra, en Adán. ¿Okay? Fue el primero que le echó la culpa valientemente a su mujer, fue ella. ¿Okay? Entonces ahí empiezan los acusadores. Luego tenemos al grupo de los excusadores, son los esques, ¿no? Los dueños de los expertos en inventar excusas de por qué no hacen lo que tienen que hacer. Y se la pasan justificando por qué no avanzan. Es que esto, es que aquello, es que fulanito. Son muy buenos para inventar excusas, pero nada más. Estos dos grupos, los acusadores y los excusadores, no logran grandes cosas en la vida. Uno se la pasa echándole la culpa a los demás y el otro llenándose de excusas. Y ninguno de los dos grupos asume su propia responsabilidad. Pero luego tenemos un grupo muy interesante. Son los que escogen la responsabilidad de su vida, de cuán felices van a ser, de cómo van a guiar su matrimonio, de cómo van a liderar a sus hijos. Se hacen responsables de su vida y escogen. Este grupo identifica las cosas que están haciendo mal, aceptan sus errores y luego tratan de trabajar en ellos tomados de la mano de Dios. Mientras los otros dos no aceptan lo que están haciendo mal, y si no aceptan, pues no hay nada que trabajar, ¿están de acuerdo? Miren, Proverbios 28:13 dice: quien esconde su pecado jamás prospera. Quien no reconoce ese problema que tiene, no va a prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Otra versión que termina diciendo: tiene otra oportunidad. Las personas que identifican y admiten el problema en su vida son personas que tienen otras oportunidades para ir hacia adelante. Así que debemos, si es el caso de alguno de nosotros, dejar de estar echándole la culpa a los demás, y también tenemos que dejar los pretextos completamente de lado y asumir la responsabilidad de las cosas que puedo mejorar o cambiar. Y sabemos que tal vez haya circunstancias ajenas a ti, que hay personas también ajenas a ti, pero tú eres el responsable de cómo respondes ante estos y eres el responsable de tu comportamiento, nadie más que tú. Así que el primer paso para salir de donde estoy atascado hacia el éxito verdadero es asumir tu responsabilidad. Y después vamos al paso número 2, creer que puedo cambiar. Su siguiente espacio en blanco, creer. Necesitamos creer. Nuestras creencias con respecto a nosotros mismos son muy poderosas, tienen la capacidad de limitarnos o bien tienen la capacidad de romper esos límites y de alcanzar cosas que ni siquiera creíamos que éramos capaces de hacer. Miren, nuestra mente ha sido programada desde que somos bien chiquitos para creer que hay cosas posibles y para creer también que hay cosas imposibles. ¿Qué crees que pase si tú le dices a un niño: no puedes, no eres lo suficientemente bueno, eres tonto, no lo vas a lograr? ¿Qué crees que le pasa a ese niño? Es muy probable que lo estemos programando para que el día de mañana crea estas mentiras, ¿okay? Que es tonto, que no es lo suficientemente bueno, que no va a lograr nada. Pero ¿qué pasa si hacemos lo contrario? Si tú reafirmas ese mismo niño, si lo amas, si lo aceptas, si le enseñas, ¿no? Si le dices: sí puedes, vamos a tratar juntos, vamos a tratar de entender cómo lo puedes lograr, en tratar de entender diferentes alternativas, y vas caminando con él. ¿Qué creen que le pasa al mismo niño? Sus posibilidades incrementan drásticamente. Así que para poder hacer ciertos cambios necesitamos reprogramar tu mente, porque además de la programación buena o mala que nos hayan puesto de chiquitos, también tenemos una carga de información bien importante que viene de la sociedad y de la mercadotecnia, y en su mayoría no es para nada positiva. Fíjense lo poderoso que es esto. Por más de 100 años se pensaba que era imposible físicamente y mentalmente correr una milla, esto es 1.6 kilómetros, en menos de 4 minutos. Los médicos de aquel entonces decían: si alguien lo logra se va a sobreesforzar y es probable que le dé un paro cardíaco y se muera, ¿no? La gente en su pensamiento colectivo decían: esto es imposible de lograr.
Así que en las olimpiadas, en competencias internacionales de carreras, nadie lograba bajar los 4 minutos. Se acercaban, pero nadie lograba romper este récord. Hasta que en 1954 apareció un joven llamado Roger Bannister que se propuso romper el récord y lo hizo. Pero más interesante que esto, ¿saben qué es lo que pasó después? 100 años, ¿ok? Nadie podía. 46 días después de que Bannister había roto el récord, otro corredor rompió el récord que Bannister había roto. 46 días después. Y el mismo año, 7 corredores más lograron correr en menos de 4 minutos la milla. Al año siguiente, 20 corredores más corrieron por debajo de 4 minutos la milla. Hoy en día, los que son expertos corredores, es raro el que no lo haga abajo de 4 minutos. Todos antes de Bannister creían que era imposible. ¿Qué pasó? Las limitantes, ¿dónde estaban? En su cabeza. No, a lo mejor había un corredor que se estaba esforzando y que ya casi podía, y de repente escuchaba a toda esa gente que le decía, no es posible, esto es imposible de lograr. No, a lo mejor escuchaba a los médicos, si sigues corriendo te va a dar un paro cardíaco y te vas a morir. ¿No? Entonces, a lo mejor bajaban un poquito el paso, o no sé, pero algo creían en sus mentes que no lograban bajar la marca, hasta que alguien lo logró. Las limitantes se encontraban en su cabeza. Así que mientras tengas una creencia que te limite, no vas a poder avanzar mucho más. Y para esto necesitamos transformar nuestra mente. Romanos 12:2 dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. Todo está en la Biblia, ¿se dan cuenta? Y hay otra versión en Dios habla hoy, también de Romanos 12:2, que dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que sí es posible cambiar. Solamente tenemos que renovar nuestra mente y cambiar nuestra manera de pensar. Él nos lo está diciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Creerle a Dios. Pensemos en Moisés. Dios en un momento lo manda a Moisés a liberar a su pueblo que sufría la opresión de Egipto. ¿Se acuerdan? Entonces le aparece Dios en la zarza ardiendo y ahí está Dios diciéndole a Moisés lo que tiene que hacer. ¿Y cuál es la respuesta de Moisés? No puedo. ¿No? ¿Cómo crees que yo si ni siquiera puedo hablar bien, soy tartamudo? Yo liberar a mi pueblo y me enfrentar al faraón de ninguna manera. ¿No? Y Dios empieza a tener un diálogo con él y lo hace ir. ¿Qué pasó con Gedeón? ¿No? También Dios un día tiene una conversación con él y le dice, tú Gedeón vas a liderar a los ejércitos de Israel. ¿Y qué contesta Gedeón? ¿Yo? Pero si yo soy el más insignificante de mi familia, vengo del lugar más pobre, el más chiquito, ¿cómo es posible que yo haga eso? ¿Yo? ¿Qué le dice Dios? Sí, tú Gedeón. Jeremías. Jeremías también va Dios a él y le dice, tú vas a ser uno de mis profetas, vas a hablar en mi nombre. Y Jeremías le dice, ¿yo? Pero si yo solamente soy un chavito, estoy bien chiquito. Sí, tú Jeremías. Esto nos enseña que antes de que ellos hicieran el gran trabajo que tenían que hacer, Dios transformó sus mentes. ¿Y saben qué les dio? Les dio fe. Les enseñó que creyendo en Él todo es posible. Y esto es lo mismo que nos enseña Jesús en Marcos 9:23. Aquí encontramos la historia de un padre que está sufriendo por su hijo y se lo lleva a Jesús y le dice lo siguiente, si puedes hacer algo, ¿nos puedes ayudar? Voltea a Jesús y le dice, ¿cómo que sí puedo? Y termina con esto, para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Así que para lograr tener éxito verdadero y vivir para el propósito que Dios tiene para nosotros, tenemos que creer, porque así se vuelve posible. Tenemos que creer que estas cosas que nos están deteniendo, que nos atrapan en esos baches, pueden ser eliminadas de nuestra vida con la ayuda de Dios. Así que asume tu responsabilidad, busca las áreas donde estás mal y cree que es posible cambiar. Y así podemos continuar al punto número 3. Clarifica lo que deseas lograr. Clarifica. La razón por la que estamos atascados en ciertos baches en nuestra vida es porque hay hábitos y hay patrones que necesitamos cambiar. Y lo que debemos de hacer es identificarlos claramente, porque si no los identifico, pues ¿cómo los cambio?
¿no? El primer paso para resolver un problema es identificar que hay uno y tomar la decisión de actuar. Pero aquí nos encontramos con un gran problema ante tomar la decisión de actuar. ¿Saben cuál es? La poderosa indecisión. Que muchas veces nos falta entrega para hacer realmente y para comprometernos con esas cosas que verdaderamente necesitamos hacer. Una joven, en alguna ocasión, estaba casada con un soldado. Este soldado iba a ser enviado al desierto y la esposa, esta chava, le dice: yo voy a ir contigo, ¿no? A lo que se opone su esposo radicalmente, le dice: ¿cómo crees? Tú no vas a ir conmigo. Pero ustedes saben que hay mujeres que cuando dicen algo se empecinan y no hay manera de sacarlas de ahí, ¿no? Así que la mujer se va con él al desierto, él está en una base militar y ella no puede estar ahí, evidentemente, así que se va a un pueblito que está cerquitita de la base militar en el desierto también. Este pueblito es habitado por indios cuando todavía existían en Estados Unidos, y ella habita una choza que se está despedazando en unas condiciones pues tétricas. Imagínense, el calor a la sombra era de 45 grados, había tormentas de arena, la chocita cada rato quedaba medio abajo de la arena, ¿no? Tenía un montón de incomodidades sufriendo las inclemencias del clima. Y un día al esposo lo envían a adentrarse al desierto. Así que el único contacto que le queda a esta mujer es el contacto con los indios. Ella no hablaba su idioma, la soledad era tremenda, la crudeza de la vida y la incertidumbre hicieron que las fuerzas de esta chava se le fueran acabando, al punto de sentirse completamente derrotada. Abatida, un día decide escribirle a su mamá diciéndole que va a regresar a su casa. Le escribe: no soporto más todo esto. En aquel entonces no había Facebook ni WhatsApp, así que la mamá recibió la carta y se la reenvió. Y a los pocos días llega la respuesta de su mamá y le dice lo siguiente: dos hombres miraban a través de los barrotes de la misma cárcel. Uno vio lodo y el otro vio estrellas. Ese fue tan solo el principio del cambio de esta mujer. Ella decidió dejar de estar viendo el lodo y enfocarse en las estrellas. A partir de ello se involucró con los indios, aprendió sus costumbres, aprendió algunas palabras. Y cuando antes ya estaba tan deprimida y abatida, en algún momento hasta escribió un libro hablando acerca del desierto y de sus riquezas. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando ella dejó la indecisión de estar ahí y tomó la decisión y el compromiso de estar. En ese momento dejó de ver el lodo y se enfocó en las estrellas. El paisaje desolado del desierto cambió y fue dando paso a otro de enorme belleza y encanto. ¿No nos pasa a veces esto en nuestros matrimonios? En nuestras iglesias, en nuestros trabajos. Yo he decidido estar con ella, he estado con él, pero llegan los momentos de caos complicados donde se empiezan las cosas a poner tensas. Entonces llega el momento de indecisión y tengo un pie dentro del matrimonio pero otro afuera para salir corriendo en cualquier momento. Y eso mismo a veces hacemos en nuestras escuelas, en nuestros trabajos y en nuestras iglesias. Estamos a veces medio adentro y medio afuera y constantemente no nos comprometemos de verdad. Y cuando no nos comprometemos de verdad solamente vemos lodo en lugar de ver las estrellas. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo nos va con estas cosas? ¿Actuamos como un hombre de doble ánimo y eso nos hace inconstantes en nuestros caminos? Piénsalo, porque si quieres salir de ese bache en alguna área de tu vida, tenemos que identificar lo que necesitamos que mejore y decidir comprometernos a ese cambio en donde quiera que sea. E inmediatamente después lo que tenemos que hacer es empezar a orar. Señor, cámbiame a mí. No estemos pensando todo el tiempo en cambiarlos a ellos, en cambiarlas a ellas, a mi esposa, a mis hijos, a mi jefe. Esas cosas están fuera de tu control. Pero donde sí tienes control es en ti. Así que para empezar necesitaríamos cambiar nosotros. Si hay comportamientos negativos en nuestra pareja, tendríamos que preguntarnos: ¿qué los está causando? Esta semana enfrenté una situación en mi matrimonio, ¿no? Y me di cuenta del daño que a veces yo le hago a mi esposa. Ella a veces se pone de malas como todos. ¿Y qué hago yo? Me pongo de malas. ¿No es absurdo?
Si ella se pone de malas, ¿qué tengo que hacer yo como esposo? Pues tratarle de hacer el día más llevadero, ayudarla, ¿no? Ponerme más de buenas, sonreírle, ¿no? Echarle la mano. Así le hace Joshua. Tengo un chiquito de 2 años y medio y es vaciadísimo porque le haces así y lo primero que haces, le hace así también él, ¿no? Entonces, cuando Jenny está, ¿no? Entonces, ¿no? Hay que ponerle esa cara buena, ¿no? En lugar de ponerle la mala y hacerle el día más complicado, porque además nos afectamos todos. Ella está de malas, yo me pongo de malas, ¿y el resultado cuál es? Catastrófico. Entonces, al concentrarme en mi cambio, ayudo a cambiar a mi pareja. ¿Eso qué quiere decir? Que la única forma que tienes de transformar a otras personas es pidiéndole a Dios que te transforme a ti. Así que clarifica lo que deseas lograr. Número 4. Ahora, con todos estos puntos en mente, no esperes las circunstancias perfectas. Esta es una de las principales excusas de los excusadores. Es que no es el momento adecuado. Déjame preguntarte algo. ¿No crees que es el momento adecuado de acercarnos a Cristo y de fortalecer nuestra relación, de tener una verdadera relación con Él? Este es el momento. Miren lo que acaba de pasar en México. Así cambia la vida. Se movió el piso y a muchísimas personas le cambió la vida para siempre. Este es el momento. Pero muchas veces nos llenamos de pretextos. Fíjense, cuando algún joven se nos acerca a nosotros a decirnos que se siente lejos de la presencia de Dios, regularmente lo que les preguntamos es, bueno, ¿y tú qué estás haciendo para acercarte a Él? Y la respuesta, ¿cuál creen que es? Nada. ¿No? ¿Y qué esperas? Y normalmente la respuesta de ellos es, bueno, que tenga un poquito de tiempo, que pasen los exámenes, es que tengo mucha tarea, no, es que la serie está re buena, ¿no? Etcétera, etcétera. Respuestas de jóvenes, pero ¿no son bastantes similares a veces a las nuestras en otro contexto? Tengo mucho trabajo, los niños, estoy cansado, dormí mal, etcétera, etcétera. Si queremos tener éxito verdadero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos a Dios para saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Y una vez que nos lo revele, nos tenemos que comprometer con ello y dejar las excusas de lado. Eclesiastes 11:4 dice, quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. El granjero no está diciendo, voy a esperar a que las condiciones sean perfectas. Porque si esperara a que las condiciones fueran perfectas, jamás sembraría y jamás cosecharía. No vamos a obtener buenos resultados en nuestras vidas si estamos esperando todo el tiempo a que las condiciones sean las ideales para actuar. Ese versículo nos está diciendo, no hay personas perfectas, no hay situaciones perfectas, no vivimos en un mundo perfecto, al contrario. Desde que nuestro planeta cayó por el pecado, vivimos en un mundo completamente imperfecto. Así que si tú estás esperando perfección para ir hacia adelante, nunca vas a ir hacia adelante. En algún momento en mi vida, algunos de ustedes saben que trabajé en el gobierno, y era evidente cómo había directores que entraban a alguna área y no hacían nada. Llegaban, hacían como una evaluación de las cosas, decían a ver qué tengo, y veían que era muy limitado lo que tenían para operar su área, así que pedían recursos y los recursos nunca llegaban. Entonces, estas personas fracasaban. La diferencia es que la gente que fracasa es la que se la pasa quejándose de lo que no tiene y se enfoca en todo lo que es imperfecto, lo que no funciona. Y asimismo justificaban su fracaso. Es que no hay recursos, no hay vehículos, no hay gasolina, no hay buenos salarios, no hay nada, ¿no? Y fracasaban. Cuando estas personas no tenían compadrazgos y los sacaban, porque a los que tenían compadrazgos los dejaban, y entraba otra persona, a veces entraba gente muy eficiente, al mismo lugar, a la misma área, con los mismos recursos y las mismas limitaciones. Pero había diferencias que se notaban. Había personas que no ponían excusas y trabajaban con lo que había. Esto es lo que tengo. Hacían también una evaluación y lo voy a utilizar de la mejor manera. Y sacaban una cantidad de proyectos, de ideas, de eventos, de cosas maravillosas, y hacían que las áreas florecieran, ¿no? Había una diferencia entre el fracaso y el éxito abismal. Eran buenos administradores de lo que había. Yo te quiero preguntar hoy, ¿de qué eres administrador todos los días? De tu propia vida. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos hoy. ¿De qué manera puedes utilizar hoy lo que tienes de una mejor manera a pesar de que las circunstancias sean imperfectas? Pero hoy.
Y esto nos lleva a nuestro último punto. Empieza hoy. Hay gente que entiende los 4 anteriores y aún así no viven al 100% de su gran potencial. ¿Por qué? El primer paso para salir de esa inercia que nos mantiene en reposo es la más difícil. Antiguamente, cuando se utilizaban los trenes, las locomotoras, más de lo de hoy en día, cuando guardaban estas locomotoras en las noches, dejaban de trabajar, las personas encargadas les ponían maderitos de 2 centímetros de alto en las llantas. A cada llanta le ponían una. Y se dieron cuenta que con estos pequeños maderitos, aunque alguien prendiera el motor, no podía avanzar la máquina. Pero fíjense la diferencia. Una vez que esa locomotora estuviera en movimiento, en la inercia del movimiento, esa locomotora era capaz de atravesar un muro de 3 metros de puro concreto. Pero cuando estaba en reposo con esas maderitas de 2 centímetros, no se podía mover. Es muy probable que tú tengas la fuerza de un poderoso tren, que tengas una maquinaria impresionante adentro de ti, pero que no avances. Hazte esta pregunta. ¿Cuál es esa maderita de 2 centímetros que no te permite avanzar? Tal vez es flojera, desidia, algún pretexto, echamos culpas, duda, autoestima, depresión, tristeza, no sé. Pero lo que es seguro es que tenemos que identificarla, tenemos que trabajar en ella y lo tenemos que hacer ¿cuándo? Hoy, no mañana, porque si no mañana, ¿qué va a pasar? Vamos a estar llenos de pretextos. Vamos a tener todo el día de hoy y toda la noche para empezar a poner pretextos. ¿Alguien ha querido empezar a correr? ¿No? Dices, mañana voy a empezar, ¿no? Y de aquí a en la noche, es que el sol no está lloviendo, me voy a mojar los pies, la ropa deportiva, esto, lo otro, nah, ¿no? Y no empiezas, empieza hoy. Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Ninguno de nosotros tenemos asegurado mañana. Y la vida no está hecha para ser desperdiciada. Así que dile hoy cuánto la amas. Dile hoy a tus hijos cuán valiosos son para ti. Ve hoy a Dios y pídele perdón y arrepiéntete de lo que estás haciendo que no le gusta a Él. ¿Qué hace falta para que tú empieces a moverte? ¿Necesitas que verdaderamente duela? ¿Necesitas tener un montón de presión en tu vida para empezar a generar movimiento? Porque si estamos hablando de tener éxito verdadero, necesitamos descubrir el propósito que Dios tiene para mi vida, para que lo pueda seguir y llevar a cabo. Así que la indecisión más grande que puedes tener es la de seguir a Cristo. Primera de Reyes 18:21 dice, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a permanecer indecisos? Él es el Dios verdadero. ¿Quieres triunfar en la vida y tener éxito verdadero? Si es así, tienes que pedirle a Dios que Él te guíe y empezar a tomar estos pasos en cuenta. La pregunta final para cada uno de nosotros es, ¿vas a empezar hoy? Vamos a dar gracias. Bendito Padre, tú eres un Dios que quiere que tengamos una vida de impacto en esta tierra. Tú mejor que nadie sabes lo valiosa que es la vida. Hoy, Padre, te queremos pedir que no nos dejes desperdiciarla, Señor. Si es necesario que duela, pues que duela. Pero tú también nos enseñas que podemos tomar precauciones, podemos ver tu llamado, podemos seguir tu voz para que no duela tanto. Padre, déjanos hoy asumir la responsabilidad de nuestra vida, de dejar de culpar a los demás, de inventar excusas y dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Principalmente, Padre, ayúdanos a ir hoy a ti. Ayúdanos a ponernos a cuentas contigo, Señor, y aceptar que hemos pecado y que fallamos y fallamos mucho, Padre. Que hay cosas y defectos de nuestro carácter que muchas veces nos mantienen atrapados en un bache en el cual permanecemos atascados. Que si nos quedamos ahí, el propósito de nuestra vida no va a existir. Sabemos que tomados de tu mano, Señor,
Tú eres suficientemente fuerte para sacarnos de cualquier bache, por más profundo que sea, Señor, por más atascados que estemos, que tienes la capacidad de sacarnos de ahí para que vivamos una vida de éxito verdadero. Todo esto te lo pedimos, Señor, y te lo entregamos a ti, en el poderosísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén.